Muy bien, ya está en el estudio, tal como lo anunciamos, la ministra de Justicia, Marcela Ríos. Gusto saludarla, ministra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias a usted por acudir a la invitación del programa. Aquí la puerta abierta siempre para todo el gabinete, para venir a contarnos las cosas importantes que suceden. Una de ellas, la ley Papito Corazón. La pregunta del día del programa tiene justamente relación con aquello. Dice así, ustedes pueden participar de aquello. Dice, ¿estás de acuerdo con la ley Papito Corazón? El 89,3% dice que sí, mientras el 10,7% dice que no. Ministra, ¿le gusta el apodo de Papito Corazón para la ley? Muchas veces le ponemos nombres curiosos a las leyes. Sí. Bueno, yo creo que eso permite que las personas entiendan de qué se trata. Claro. Tiene eso de que es una manera simple de explicar el fondo de una ley que puede ser más compleja, que lo que busca justamente es fomentar una corresponsabilidad. Lo que está destinado a hacer es que tanto padres como madres contribuyan de manera equitativa en la crianza de sus hijos e hijas y también poder generar incentivos para que se pague la pensión de alimentos. Y yo creo que todos fuimos testigos de lo que ocurrió durante el proceso de los retiros del sistema de pensiones, donde salió a la luz pública un fenómeno que era conocido, histórico, por parte en particular de mujeres y familias que llevaban años sin poder recibir pensiones de alimentos, y esto dejó en evidencia este drama que en la mayoría mujeres, pero no solo mujeres, pero también particularmente hijos e hijas, tienen que hacer de verdaderos detectives privados para poder conseguir a veces la persecución de las personas que no pagan las pensiones. ¿Y qué es lo justo? Si digamos lo que están pidiendo es lo mínimo que le pueden pedir a un progenitor. Exacto. O sea, definitivamente. Y cuando nos enteramos de la cantidad de padres o madres, como usted bien lo dice, que no pagaban la pensión de alimentos, cerca del 84%, era una cifra que nunca nos imaginamos. Esta ley viene a corregir al fomentar y al crear el registro de deudores de pensión de alimentos, que según entiendo empezó a regir el día de ayer, ministra. Sí. Este es un registro nacional de deudores de pensiones de alimentos, empezó a regir desde ayer. Lo que hace este registro, que va a ser administrado por el registro civil tiene otros registros que algunos de ustedes conocerán, no sé, de automóviles, de personas jurídicas, pero este registro se va a ir poblando, van a ingresar personas que tengan una causa abierta en tribunales, en general tribunales de familia. Va a ser el Poder Judicial el que tiene que enviar la información al Poder Judicial, y van a estar ahí las personas que tengan una deuda que, insisto, a través de una causa por tribunales de justicia de más de 3 meses consecutivas en pago de pensión de alimentos, o 3 meses en un periodo de 5 meses. Entonces, si tú debes 3 meses no consecutivos, pero que ya llevas 3 meses de deuda en un periodo de 5 meses, el tribunal va a informar que no estás pagando la pensión de alimentos, va a llegar esa información al registro civil. Es importante esto, que todos tengan claro que este no es un registro público. No es como que yo puedo conseguir tu RUT, Eduardo, y entrar al portal de registro civil para saber si tú tienes una deuda de pensiones. Exacto. Este registro es un registro privado en algún sentido, que lo pueden consultar las partes de un juicio, de un proceso judicial, ya sea quien ha demandado o quien ha sido demandado, tanto hijos, hijas, parejas, o sea, todos los involucrados en el proceso judicial con su RUT y clave única pueden acceder al registro, y también están obligados a consultar este registro todas las instituciones públicas y privadas que tengan algún rol en las sanciones. Y aquí recordar que las personas que están en este registro van a tener restringida su libertad económica en un sentido muy importante. O sea, los bancos, por ejemplo, si tú pides un crédito, tienen que consultar el registro para asegurar que la persona que está pidiendo un crédito no está en este registro. El Servicio de Impuestos Internos tiene la obligación de asegurarse que si una persona le toca una devolución de impuestos, esa devolución, para hacerse efectiva, nuevamente se tiene que asegurar que no le adeuda una pensión de alimentos a nada, en cuyo caso se va a descontar lo que adeuda de la pensión de alimentos de su
devolución de impuestos, por Ahora, ejemplo. ¿cómo se hace para que ingrese el deudor? ¿Es automático? ¿Tengo que yo ir a inscribirlo? ¿Cómo es el proceso? No, tú, una vez que tú pagues o demuestres que tienes un plan de pago, porque acá también tú puedes ante el juez decir, mire, no tengo toda la deuda para pagarla enseguida, o porque estoy sin trabajo, o porque tengo algún problema, pero me comprometo a pagarla de esta manera. Y si tú acreditas la forma en que la vas a pagar y el juez acepta, el tribunal puede retirar a esa persona inmediatamente. Actualiza el listado. Exacto. Y la persona sale. Y sales del... O sea, Pero tú no te quedas en ese listado, en ese registro eternamente. No, pero yo preguntaba, ministra, en el ¿Cómo caso se ingresaba? de cómo se ingresaba, si es automático, porque mucha gente, yo tengo amigas que están separadas, que están en pleno juicio, y me dicen, no, va a irse directo a los deudores. Esto es importante, que esto es una decisión del tribunal competente el que ingresa. O sea, es el poder, y por eso es que hemos estado como gobierno coordinados desde el Ministerio de la Mujer. Tenemos una mesa intersectorial que ha estado en la implementación de este registro, donde está el Poder Judicial, el Registro Civil, nuestro Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de la Mujer, coordinando todo el procedimiento e informando a todo el resto de las entidades. Porque es el Poder Judicial, en particular los tribunales de familia, los que tienen la obligación, según la ley, de informar tanto de los ingresos como de los egresos de las personas que van saliendo. Pero el detalle fino, ministra, cuando uno pide una liquidación del crédito, por ejemplo, yo la pido hoy día, puede que me aparezca una deuda de 3 o de 5 meses hacia atrás. El tribunal tiene dos alternativas, decir, bueno, la ley entró recién en vigencia hoy día, ¿esto lo considero como causal para ingresar a esta persona o espero que después del ingreso, de la aparición de la ley, de la entrada en vigencia de la ley, otros 3 nuevos atrasos o 5, dentro de los 5 meses, 3 atrasos nuevos para poder decretar esto? Yo creo que eso va a tener que ser, vamos a ir viendo cómo van a interpretarlo los tribunales. ¿Depende del juez, sí o sí? Yo creo que sí. Ya. Vamos a tener que en eso una interpretación. Yo quisiera simplemente agregar para la información de todos y todas un par de datos. A ver. Que van a ser bien importantes, que quienes entran en este registro no van a poder renovar su licencia de conducir. Perfecto. Que eso es algo muy importante. Que para muchos es incluso un elemento de trabajo. Exacto. No van a poder renovar pasaporte. También algo muy relevante. Y, como decía, retención de impuestos, solicitud de créditos. También van a tener limitaciones, por ejemplo, si quieren enajenar bienes, si quieren vender una casa, vender un auto, si tienen acciones, cualquier mecanismo. O sea, antes, por ejemplo, las personas que tenían más dinero, por ejemplo, si tú tenías cuentas de ahorro, acciones, inversiones, tú podías no pagar la pensión y no pasaba nada, digamos. Muchas veces si tenías buenos abogados o si no te podías, nunca ibas a tener que ser necesariamente obligado. Hoy día se le solicita al Poder Judicial que tenga un rol más proactivo y a las instituciones bancarias. Eso es muy importante y hemos estado trabajando con el CMF, que es la institución. La CMF, la Comisión de Mercado Financiero. Que tiene el rol de supervisar a la banca. Exacto. Y hemos estado además trabajando directamente con los bancos porque ellos van a tener un rol muy importante. Ministra, revisemos información que de pronto es esencial para comprender los alcances de esta ley, papito corazón, como se denomina, que viene a ponerle un poquito de freno a esta situación que estaba instalada del no pago de pensiones de alimentos. ¿Te enteraste? El 19 de noviembre entra en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Eso cayó fin de semana, por eso comenzó a regir en rigor al día de ayer. ¿Qué función tiene el registro? Promover el pago de las pensiones de alimentos, lo que estamos conversando justamente con la ministra Ríos. ¿Quiénes integrarán el registro? Todas las personas que deban 3 mensualidades consecutivas o 5 discontinuas, cuando una resolución judicial así lo ordene. Es decir, que en un periodo de 5 meses tengas 3 impagas, aunque un mes hayas pagado intercalado, igual puedes ir al registro si así lo determina el tribunal. ¿A quién le corresponderá inscribirlas? Al registro civil por indicación del tribunal que esté llevando la causa. ¿Cómo podrá salirse del registro? La Juli lo consultaba hace un instante. Por orden del tribunal. Claro, cuando se acredite el pago completo de la pensión adeudada o se adopte un acuerdo de pago aprobado por el tribunal. Es decir, yo no he podido pagar, pero voy a pagar así, así, así. El juez le dice, ok, se actualiza el registro y sale de ese registro.
Algunas medidas para asegurar el pago. Aquí viene lo que le importa a muchas madres en general cuando no se pagan estas pensiones. Dice así, una prueba para la vista también. Retención de la devolución de impuestos. Sí. Muchas gracias, señor director. Retención de parte de los fondos de un crédito bancario por 50 UF o más. Sí, cuando solicita un crédito, el deudor de pensión de alimentos, el banco va a poder retener esto y va a poder solamente entregarle el saldo del crédito y las 50 UF se van al pago de la pensión de alimentos. Muy buen mecanismo. Excelente. Retención de la licencia de conducir y el pasaporte. Cuando se habla de retención de la licencia de conducir o el pasaporte, ministra, quiere decir que en el fondo no lo va a poder renovar. Exacto. O sea, y si lo extravía tampoco va a poder sacar el duplicado en el fondo. Claro. Ya. Inhabilitación para ciertos beneficios económicos o bonos del Estado. Eso incluye, eso los circunscribe a su condición de persona natural, o si esa persona tiene una sociedad, una empresa y pide un beneficio estatal, ¿va a estar asociado también a la propiedad de esa empresa? Esto es algo que tiene que determinar en muchos casos el juez. Estos están pensados, son todos mecanismos para personas naturales. Ya. Perdón, y nos queda una, ministra. Para hacer efectivas las medidas, instituciones que tienen interés legítimo deberán consultar el registro de manera online. O sea, el Servicio de Impuesto Interno, los bancos, el registro civil. Hay otra dimensión que es importante también incluir, es que las instituciones públicas, los ministerios, las municipalidades, por ejemplo, tienen la obligación de consultar el registro cuando van a contratar a alguien. ¿Cuándo van a qué? Cuando van a contratar para alguien que va a entrar a... Sí, eso estaba viendo, que es para ciertos funcionarios públicos, concejales, alcaldes, tiene la limitación, pero para candidato a presidente, ¿está la limitación? Para funcionarios públicos, que es distinto de elección popular. Yo entiendo, parlamentarios o candidatos, o presidente o candidato, no. Yo entiendo que para inscribirse en tu candidatura, nadie puede estar en el registro de deudores. Perfecto. Pero también para acceder a un empleo público. Sí, efectivamente. O sea, si tú te presentas a un concurso a través de cualquiera de los portales de empleo público, la institución contratante tiene la obligación de consultar. Por eso una de las cosas que hemos estado haciendo durante estos últimos meses es que había que enrolar a una gran cantidad de instituciones, porque las instituciones, y eso es importante, que hemos trabajado mucho para asegurar la información, porque es muy importante que esta información no ande circulando. O sea, no es como el DICOM, ¿se acuerdan que cualquiera compraba la base de datos del DICOM? Acá la idea es que esto sea información que solo es de interés para las instituciones que tienen obligación y para las partes, ¿no? Entonces, en cada institución, por ejemplo, el banco o el municipio, nuestro propio ministerio, por ejemplo, tenemos una clave y tenemos que designar a una persona responsable de ingresar al registro para consultar la información. Las partes tienen acceso al registro. Sí. Estoy pensando en la hipótesis de que una de las partes con el certificado lo filtre, lo publica en todas las redes sociales diciendo papito corazón, deudor, tata por cual. ¿Qué pasa con esa parte que firma esa información? Porque el daño que se le está produciendo, aunque sea el papito corazón y todo, también hay que también conmensurarlo y manejarlo por parte de... Eso no está contemplado en la ley, una sanción para filtrar la información, y yo creo que es algo del que deberíamos todos evaluar cómo evoluciona, digamos, ¿no? En el sentido de que acá, obviamente, la idea no es utilizar esto de esa manera. Yo creo que nosotros tenemos... estamos evaluando la implementación y tenemos el propósito de poder evaluar muy de cerca unos meses de implementación para estar segura de que no tengamos algún problema en cómo funciona el sistema. Claro. Yo creo que ese tema que tú planteas, Claudio, que puede ser muy relevante, yo creo que en particular las personas que tienen exposición pública, ¿no? Personas no solo del ámbito político, público, pero estoy pensando en ustedes mismos que trabajan en televisión, futbolistas, cualquier persona que tiene tema de imagen, vamos a tener que ir monitoreando cuál es la dinámica. Estoy imaginando el papito corazón que presenta un recurso de protección en la Corte justamente por la publicación de estos datos que puede efectuar, por ejemplo, la cónyuge enojada por todo y que eventualmente puede afectar al registro. Sí. Lo otro que es importante, Claudio, yo creo que eso, para que todos quienes están en la casa sepan que, por ejemplo, alguien puede tener una deuda histórica, pero que nunca ha hecho un proceso judicial. Claro. Entonces, esa persona piensa que se va a meter al registro civil y con el RUT va a aparecer, pero no, porque si tú no has hecho una demanda, esto no va a ocurrir. Lo mismo un hombre o una mujer que
que sepa que es deudor, va a ser lo mismo, ¿no? Oye, capaz que estoy en este registro. Entonces, si el sistema le arroja error y no les permite entrar con el certificado, lo más probable es porque su causa no está judicializada. Ministra, son muchas las preguntas que nos están llegando. Hay mucha gente que está muy interesada, que está muy contenta, porque llevan años esperando esta ley y ven en esta ley una esperanza para poder alimentar a sus hijos. Tenemos la siguiente pregunta en Twitter. Ceci nos dice, esperé más de 30 años esta ley, pero me siento orgullosa. Salimos adelante, hijos profesionales, buenas personas, casados. Ahora soy viuda, dice entre comillas, y espero dedicarme a mí muchos años más. Tremenda, Ceci. Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros. En el WhatsApp también nos han llegado muchísimos. A ver, que mira, se echan la mochila sola al hombro. Claro, sí, pues. Hola, buenas tardes. Me gustaría orientación, ¿ya? Atención, ministra, sobre mi tema. El papá de mi hija le debe casi 4 millones de pesos de pensión de alimentos. Él nunca ha dado ni un dinero. Tenemos mediación, pero él nunca ha cumplido. ¿Pase automáticamente a ese listado o tengo que hacer un trámite? Yo entiendo lo que tiene que hacer es consultar en el registro con el RUT de la hija para saber si es que aparece. Si no, debería acercarse a un tribunal de familia para asegurarse de que el tribunal envíe la información. Ya, o sea, si las deudas antiguas, si el caso se ven arrastrando, no es que automáticamente van a pasar al listado, sino entonces, que hay que pedirle a tribunales, hey, señor me debe plata, mándelo por favor al registro. Siempre tienes que pedir la liquidación de la deuda. Porque, por ejemplo, si acá hubo mediación y no está judicializada, lo primero que tienes que ver es si está judicializada esa mediación. Claro. Si está judicializada, tienes que pedir la liquidación del crédito. Y en la liquidación te van a aparecer las deudas. ¿Qué meses no ha pagado el hombre? Y ahí viene el tema del criterio que decía la ministra, de si van a deudas anteriores a la vigencia de la ley, aplicar la ley, o solamente va a regir para deudas posteriores a la vigencia de la ley. No sé si entiendo lo que estoy diciendo. O sea, si es una ley retroactiva o no. O sea, es que en teoría debería solamente disponer para el futuro, no podríais poner para atrás. Por lo tanto, los tribunales de familia deberían esperar que de ahora, el 19 de noviembre en adelante, se den las tres pensiones morosas para poder aplicarla directamente. Porque mira, se repite mucho la pregunta. Dice, ¿qué pasa con las deudas de años atrás? Entran en esta ley, el progenitor de mi hija no paga desde que ella tenía 10 años. Hoy tiene 24, o sea, han pasado 14 años y con el retiro del 10% aún una parte, pero aún debe más de 5 millones. ¿Estos casos entran en esta nueva ley? Si está judicializado, sí debería entrar, pero insisto, tiene que hacer la consulta con el tribunal, con el proceso abierto. Ya, perfecto. Tenemos mensaje a través de Twitter, ministra. Atención, nos dice Juan, si un padre debe pensión y él trabaja con su licencia de conducir y se la retienen, ¿cómo va a pagar la pensión adeudada? Juan, no sé si él u otra persona, está preguntando por alguien más. Bueno, trabaja con la licencia y no ha pagado y se la van a retener. ¿Cómo la paga, dice? Bueno, esto es algo que también, si este proceso está judicializado, ese padre puede acreditar ante el tribunal pertinente, y es una decisión que el juez puede tomar, de permitir que si él demuestra que va, o sea, porque acá lo que se necesita hacer es demostrar que va a pagar. O sea, porque lo que no puede hacer es decir, oye, manténgame la licencia, sigo trabajando, pero no pago la pensión. Exacto. Entonces, lo que tiene que acreditar esta persona es que efectivamente va a pagar. O sea, lo primero que puede hacer es pagar la deuda y no va a tener ningún problema para renovar la licencia. Si no puede pagarla toda de una vez, tiene que acreditar ante el juez la forma en que la va a pagar, porque el registro, el objetivo principal es ser un incentivo. Acá no se busca solo castigar a las personas, sino lo que se quiere hacer con este registro es que las familias que tienen hijos, hijas, adolescentes, que necesitan recursos para pagar la escuela, para pagar el furgón, para la alimentación, la comida, o sea, todo lo que se necesita para sostener la vida de los niños y niñas y los adolescentes esté disponible para esas familias. No es solo para castigar a quienes no pagan. Ministra, y en este caso responde o queda la responsabilidad de encontrar la dirección del papito corazón o la mamita corazón como era antes, porque nos llega un Twitter de Luciano que dice 26 años se ha demorado el sistema en encontrar a mi papito corazón. Esta es la realidad de muchos. Tengo entendido que con esta ley la responsabilidad no recae en uno que tiene que ir a entregar una dirección de dónde está esta persona, que después se cambia de casa de un lado para otro y que es imposible poder hallar a este papito corazón. Bueno, creo que es muy importante decir que este es un primer paso, un segundo paso que es la ley
de posterior aprobación, de que es del pago efectivo de pensiones de alimentos, ¿Ya? que viene a ser implementada el próximo año, en el 2023, pero que ya fue aprobada en su totalidad por el Congreso, que va a generar un sistema además efectivo donde el Poder Judicial tiene que hacer un trabajo activo de búsqueda de fondo de las personas, justamente para, tanto de búsqueda de las personas como de búsqueda de los recursos, porque lo que ocurría antes es que tú tenías que acreditar dónde vivía, cuánto ganaba, casi que te tenías que conseguir tú las liquidaciones de sueldo de la persona para poder demostrar que esta persona se había comprado un auto o que tenía una casa. O sea, como decíamos, tenías que hacer de investigadora privada, buscar, aparte que estabas a cargo de los niños. Entonces, con la nueva ley que va a entrar en vigencia el próximo año, también se va a avanzar un paso más, aparte de lo que es este registro. Es un primer paso. Exacto. Es un incentivo para que las personas que deben se pongan al día y paguen. Insisto, y acá el objetivo central está puesto en garantizar, y es lo que a nuestro gobierno le interesa en particular, es una prioridad para nuestro presidente en particular, garantizar que los niños y niñas tengan condiciones de vida dignas y que las mujeres puedan mantener a su familia. Me está dando vuelta el mensaje anterior de Juan. Él dice, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo si nos van a retener la licencia? Bueno, Juan, si no pagaste teniendo la licencia, ¿qué garantiza que la va a pagar suspendida? Los niños no comen excusas. No. Los niños llegan además por consecuencia de acción de personas que los traen. Entonces, empezar a darle buscarle la quinta pata al gato. La ley, yo creo que la ley, el espíritu de la ley, no es dejar gente sin pega. No. El espíritu de la ley es que los niños y las niñas estén protegidos y que las madres puedan sostener esos hogares. Entonces, no nos pasemos de rosca, Juan. Sí. Tengo una pregunta por el WhatsApp del programa. Muchísima gente preguntando. Me interesa muchísimo el tema. Ministra, ayúdeme, por favor. Les cuento, aún no he podido hacer la demanda por pensión desde hace casi 3 años. Me perdí los 10% y ahora viene esta nueva ley. ¿Cómo poder agilizar el proceso, ministra? Bueno, acá lo primero es que tiene que presentar la denuncia ante un tribunal de familia. Yo quiero decirles que el Poder Judicial también ha avanzado bastante en facilitar el acceso. Hay mucha información sobre cómo hacer esto en la página del Poder Judicial. PDJD, no sé, PDJD, claro, donde ustedes pueden encontrar información sobre el procedimiento. Se ha avanzado a que muchos de los trámites del Poder Judicial no son todos presenciales, se puede hacer a través en línea, y yo las invito a todos a hacer este proceso. También recomendarles que si necesitan alguna orientación en materia judicial, el Ministerio de Justicia está a cargo de las corporaciones de asistencia judicial. Nosotros tenemos oficinas en todo el país. Las corporaciones de asistencia judicial tienen sistema de llamados y también presencial para poder responder preguntas o orientación en materia de representación jurídica. También las invitamos y los invitamos a poder buscar esa información. Corporaciones de asistencia judicial, son CAJ, por el CAJ Biobío, CAJ Metropolitana, CAJ Valparaíso. Tenemos 4 corporaciones donde están todas las regiones del país y donde hay oficinas con abogados y abogadas disponibles también para poder ayudarlos en orientación en esta materia.